Mi pregunta es sobre el Banco de México. En el banco nosotros hicimos una investigación que se está publicando en varias partes, presidente, en la cual damos a conocer varias irregularidades, entre ellas que la construcción de la planta de billetes que se hizo desde 2011 y apenas se concluyó en agosto del año pasado, pues se cometieron muchas irregularidades, entre ellas la adquisición del terreno que se hizo sin ningún estudio de mecánica de suelos derivó en irregularidades de tal tipo que los sobrecostos sobrepasan los 595 millones de pesos. Además se adquirió un jet CRJ 700, el cual costó 59 millones de dólares y pues estuvo, primero no lo entregaron a tiempo, 1 año y medio de retrasos para que la empresa Bombardier lo entregara al Banco de México y después estuvo parado en tierra alrededor de 1 año. Esto porque la puerta principal no sellaba y esta aeronave se necesitaba para el traslado de billetes, se ponía en riesgo la vida de de la tripulación, pero también los valores que se trasladaban en este. Además, hemos encontrado irregularidades en el manejo de herramientales de acuñación de monedas, entre ellos los punzones maestros. En ese sentido, presidente, hay un responsable, hemos documentado otras cosas, pero aquí sería pues muy largo la exposición. El responsable es el director general de emisión del Banco de México, el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Alejandro Alegre Rabiela. Un personaje, un abogado que se formó en esos circuitos del espionaje, entró al CISEN en 1986. Ahí entró como agente primero, después escaló, fue incluso titular de la Dirección de Tecnologías, desde donde se manejaban todas estas áreas, todos estos mecanismos para espiar a políticos, a opositores, a luchadores sociales, a académicos, en fin, hasta usted estaba en este espionaje. Después se fue un tiempo a la PGR, entonces al Centro, regresó en 1994 al Centro de Investigación y Seguridad Nacional como secretario general de este CISEN, el segundo al mando y bajo su mando de 1994 a 1999 estuvo, por ejemplo, Genaro García Luna. Ahí pues tuvo conocimiento de muchísimos casos, después asumió la Dirección General del CISEN en 1999 y conoció, por ejemplo, todos los pormenores de la fuga del Chapo Guzmán, que se concretaría en enero de 2001, no hizo nada para detenerla como directivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Saltó en 2001 a asesor de Santiago Krill Miranda, quien era ya secretario de Gobernación. Después, en 2001 también pasó al Banco de México y desde entonces está enquistado. Ya vio pasar ahí pues la gubernatura de Guillermo Ortiz, también la de Agustín Carstens, ha visto pasar la de Alejandro Díaz de León y ahora pues está con Victoria Rodríguez Ceja, que es la actual gobernadora de este banco. Como director del CISEN, más bien como segundo al mando del CISEN, él estaba presidente cuando estos helicópteros de los que narró usted ayer sobrevolaban su casa en acoso a su familia y mandaba estos automóviles a las afueras de su domicilio. Tiene la primera recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya como director general del CISEN por acoso a periodistas, por espionaje al periodista Miguel Vadillo. Preguntarle, presidente, si no es hora ya de que en el Banco de México, aunque es un organismo autónomo, pues ya se revise pues esta trayectoria de este personaje tan oscuro que estuvo en el CISEN en aquellos años tan terribles del espionaje político y también pues se haga una limpia al interior de esta institución autónoma que amparada en su autonomía pues ha permitido todas estas irregularidades, este sobrecosto de 595 millones de pesos en la planta de billetes complementaria en Guadalajara, pues no es cualquier cosa, son recursos públicos, recursos de la nación, del pueblo mexicano que se han expoliado por pues todas estas prácticas irregulares en este Banco de México. Preguntarle su opinión al respecto, presidente.
Bueno, es un asunto que tiene que ver el Banco de México, como tú lo mencionas, porque es un organismo autónomo. Sin embargo, es importante que se dé a conocer aquí para que, si lo consideran en el Banco de México, se inicie una investigación y se actúe. Es que la autonomía no puede significar impunidad, no es sinónimo de impunidad. Todos tenemos que informar, todos debemos estar sujetos al escrutinio público, todos. Y por eso es importante ahora el debate en el caso de periodistas famosos, para llamarlos de alguna manera, porque representan grupos de intereses creados. Ellos juegan un papel, el de apuntalar mediante presiones, chantajes a empresas que medran del presupuesto público. No es el periodista, como tú lo mencionas, que tiene ese noble oficio para estar informando a los ciudadanos y para estar haciendo críticas a los malos funcionarios. No, esto es distinto. Son medios, y no solo es un asunto de México, es mundial. Habría que ver quiénes son los dueños del New York Times, quiénes son los dueños del Washington Post, quiénes son los dueños del Financial Times. En el caso, por ejemplo, del Financial Times, de tiempo atrás se habló de que lo que era la compañía El Águila, que fue expropiada, una empresa inglesa de petróleo, de Pearson, tenía también bienes vinculados al periodismo, tenía relaciones posteriormente con Shell y con el Financial Times, con medios de comunicación. Entonces, no es nada más México, es un fenómeno mundial. Entonces, tienen sus medios para proteger privilegios. Aquí es evidente, en México, cómo los medios han inflado a personajes y los han llevado al gobierno, y cómo han jugado un papel de destrucción de quienes consideran un peligro para México o un peligro para sus intereses. En el caso Loret de Mola, no es un asunto de afectar o dar a conocer lo que gana un periodista, es que ese periodista está vinculado, entre otros negocios,
con el de la venta de medicinas y de equipos médicos. Y así otros. Yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia, estos, sí, el INAI, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan. Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, ¿cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho saber. Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo. Representan a intereses creados. Entonces no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras, en el manejo de medios, de guerra sucia. No importa, pero que la gente tenga información. ¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos? Dicen, es que ellos son privados. No. Sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política, que es un oficio público. Ayudaría mucho para entender bien qué está sucediendo. Entonces, lo que planteas sobre el Banco de México, ojalá, pero sí es una red de componendas y de complicidades. Se pone uno a ver y son los que vienen dominando y haciendo negocios y viviendo al amparo del poder público y protegiendo la corrupción desde hace 3, 4 décadas. No ejerciendo la libertad de expresión, negociando con la libertad de expresión, que es distinto. Y desde luego ni compararlos con los periodistas que andan a ras de tierra, arriesgando su vida, buscando la nota, basando pues muchos sufrimientos, y más cuando se trata de procesos de transformación. Lo que aquí mencionó Elizabeth sobre Daniel Cabrera, 300 órdenes de arresto
tomas permanentes de la imprenta del hijo del Aguizote. Estaba enfermo y lo tenían en la cárcel. ¿Qué tiene que ver un periodista así con estos señores de ahora? Ni saben que existió Daniel Cabrera. Ayer corrió el rumor de que Ciro Gómez Leiva iba a dejar el programa. También queriendo hacer creer de que ya hay censura. No, eso es un asunto de Olegario. A lo mejor se están peleando por cuánto más hay que pagarle, pero nosotros no tenemos nada que ver, ni vamos jamás a censurar a nadie. O sea, ningún periodista va a ser perseguido, censurado por sus expresiones, manifestaciones. Este señor Alarraqui insulta, y es normal. O sea, tenemos diferencias con él desde hace tiempo. Él es un defensor del conservadurismo. Aguilar Camín, la señora de la asociación María Amparo Casar. Vamos Todos, sí, en favor de la corrupción, que debería de explicar cuánto recibe del gobierno de Estados Unidos. No es poca cosa eso. ¿Cuánto le están pagando? Sale, porque es lo mismo, sale Krill a decir: voy a defender a los periodistas que están siendo perseguidos por el gobierno autoritario, dictatorial de Andrés Manuel. Los voy a defender. ¿Quién era el secretario de Gobernación cuando me desaforaron? Y María Amparo Casar era su coordinadora de asesores y ella estuvo involucrada Casar era su asesora principal del grupo Nexo de Aguilar Camín. Hay otro que fue también del CISEN, Guillermo Valdés, junto con un hijo de don Jesús Reyes Heroles, que estuvo en Pemex. Tienen una agencia, ¿sí? de encuestas. Ahí salgo reprobado cada vez que publican una encuesta. Eso sí, los del Reforma.